2009 a agosto de 2012 y vemos que hay 3.916.000 en Madba y 707.000 en Rofex, lo cual, y una tendencia fundamentalmente creciente en Madba que va concentrando con el tiempo la mayor parte de la operatoria. Y esa es la evolución de las emisiones. Por lo tanto, la conclusión es que administrar el riesgo de precio resulta de vital importancia. En la actualidad disponemos de algunas herramientas, algunas de ellas ya se han citado esta tarde o durante el día, pero vamos a repasarla. Una de las herramientas es el típico contrato forward, que es un mercado, está atado a los mercados de disponibles. Y las otras dos herramientas más usuales son los contratos de futuros y los contratos de opciones, o las opciones sobre el futuro, que se hacen en el ámbito de los mercados institucionalizados, fundamentalmente en Argentina, Madba y ROFE, o mercado de Rosario. ¿Qué son los forward? Son acuerdos privados entre las partes que se comprometen a comprar o a vender un determinado bien cuya entrega y pago se concreta en una moneda futuro, en un momento futuro a un precio determinado. Esto es muy común. Un productor que está en proceso decide ponerle precio, busca un comprador en el mercado físico, vende con entrega pactada mayo, junio y demás, le pone un precio. El cumplimiento de los contratos depende de la voluntad de las partes. Aquí este contrato implica la entrega de la mercadería, es el objeto que une al comprador y vendedor. El vendedor quiere entregar la mercadería y el comprador necesita recibirla. No está pensada para un esquema de arbitrajes. La cantidad, la calidad y la fecha de entrega son negociables, o sea, puedo vender 520 toneladas, 610, 280, 60, 30 camiones, no hay problema, es problema de discutirlo mano a mano. La calidad que vaya a comercializarse también se discute en cada caso en particular, y la fecha de entrega también está en motivo de discusión contractual. La determinación del precio es un acuerdo entre las dos partes. Se tendrán en cuenta los mercados de futuro y demás como precios de referencia, pero en realidad están libres las partes para acordarlo, y tiene una gran flexibilidad para definir los términos del contrato, pero una gran inflexibilidad para arbitrar las posiciones. Estoy vendido, vendí, tengo que entregar esa mercadería y punto. Los riesgos respecto a la contraparte son asumidos por cada uno de los contratantes. Los riesgos que estoy hablando de cumplimiento por poder o no, pero en definitiva cada parte asume el riesgo del incumplimiento de la contraparte. Cuando vamos a los mercados que se hacen en el ámbito de la institucionales, como son Madba y Rofex, aparecen los negocios de futuro. El futuro es un compromiso de recibir o entregar un producto en donde la cantidad y calidad están especificadas y el lugar y la fecha de entrega están determinados. Contratos de 100 toneladas, posiciones definidas, calidad estandarizada, se compra un contrato, se vende un contrato. En definitiva, todos los términos del contrato están estandarizados y establecidos con anticipación, salvo el precio. Se va a la ronda, a la rueda, y lo único que se discute es cuál es el precio, o se discute. Las partes se tienen que poner de acuerdo si el precio resulta razonable o no. ¿Cuáles son las características de estos negocios? Estandarizados en calidad y en cantidad, en una fecha y lugar determinado. Rosario,
Lo único que varía es el precio y se determina en la rueda de operaciones. Son mercados que requieren liquidez para poder arbitrar la posición que se tiene. Se formalizan en un ámbito institucional que les brinda garantía de cumplimiento, que son a través de los sistemas de márgenes y garantías que los operadores tienen que conformar al momento de tomar una posición. Eso hace que los contratos se cumplan porque están las instituciones de por medio garantizando y las instituciones a su vez han tomado las garantías que se requieren. Se opera solo a través de agentes habilitados, que son los corredores o habilitados ante los mercados, ante el mercado, el MATBA o el ROFE, y el mercado de futuro brinda una permanente posibilidad de arbitrar o de revertir la posición en la que están, y habitualmente el mecanismo es la compensación, como decir, si estoy vendido, compro y voy. Estas son las diferencias fundamentales entre forward y futuro. Los forward, la cantidad se negocia entre las partes. En el caso de los futuros, la cantidad está estandarizada. La fecha de entrega es negociable, puede ser que sea marzo, abril, mayo, junio, las partes se ponen de acuerdo, y la fecha de entrega está estabilizada en el contrato que operó, en el caso de los futuros. En el caso de los forward, los precios están determinados en forma privada entre compradores y vendedores, y en el caso de los futuros, los precios se determinan en forma competitiva en el mercado entre los operadores. Los forward, el riesgo de contraparte, los futuros tienen garantía de cumplimiento. En los forward, la entrega de mercaderías es lo habitual. En los futuros, en general, la entrega es poco frecuente. Habitualmente los operadores arbitran su posición, liquidan diferencias y luego con su producto van al mercado a ofrecerlo. Bueno, me quedó un renglón que estaba referido en el caso de los forward a la flexibilidad de contratación, como vimos, y la característica de los futuros es la liquidez. Alguien preguntaba allí qué tal los negocios donde yo fijo un piso y a partir de ahí acompaño al mercado. Bueno, aparecen las posiciones que se llaman opciones, donde un operador puede comprar una opción, que es un derecho, a través del cual compra el derecho, no la obligación de comprar o vender un contrato de futuros. Si lo que adquiere es el derecho de comprar, se llama call. Si lo que adquiere es el derecho de vender un futuro, se llama put. Y esta opción se hace es un contrato de futuro a un precio determinado que se llama precio de ejercicio. El derecho es válido durante un periodo específico de tiempo, es decir, yo tengo el derecho hasta el plazo tiene un plazo de ejercicio de la opción. Durante ese plazo, en cualquier momento, puedo ejercer la opción que compré en el mercado. Y para obtener el derecho se abona una prima que la cobra el lanzador, y la prima es el precio de la opción. Características operativas entre el comprador y el vendedor en una opción. Derechos y obligaciones. Los compradores solo tienen derecho. El comprador tiene el derecho a ejercer la opción. Por su parte, el vendedor o los lanzadores solo tienen la obligación, es decir, ejercida que fuere la opción, el lanzador tiene la obligación de tomar la posición que se comprometió en el mercado. La opción de compra
o call es el derecho a comprar, que se le otorga al comprador. El vendedor tiene la obligación de vender y tomar la posición en el momento del ejercicio. Si estamos en una opción de venta o put, el comprador adquiere el derecho a vender y el vendedor tiene la obligación de comprar y tomar una posición en el momento de ejercicio. La prima es pagada por el comprador y recibida por el vendedor. El ejercicio de la opción es una decisión pura del comprador y el vendedor no puede influir en esa decisión. El comprador de esta forma tiene una pérdida máxima limitada, que es el monto de la prima, mientras que el vendedor asume el riesgo y pueden ser ilimitadas sus pérdidas. La ganancia máxima para el comprador, si el mercado se comporta de manera favorable, es lo que marca el mercado, o es ilimitada, y la del vendedor está limitada al cobro de la prima. Estas son las características con que usualmente que rigen la operatoria de opciones. Acá nosotros tomamos un ejemplo concreto de lo que había en el mercado el día lunes. Está vinculado a maíz y acá da un ejemplo de cuál es la conducta según la estrategia que nosotros podamos haber elegido. Supongamos que el futuro es un futuro de $200 y esto implica que está hecho siempre sobre la base del productor. Digamos, normalmente cuando nos vimos las posiciones que habían abiertas y los operadores, cuando uno abre cómo se conforman los operadores, normalmente los que más operan en estos mercados son los exportadores, las grandes empresas que se arbitran. Los productores no tienen una fluida participación en estos mercados y justamente está planteada desde el punto de vista del productor, pero todo el análisis de inversa es válido. En este caso, el productor que vende un contrato en el futuro, siempre, supongamos que lo hizo a $200, va a recibir siempre $200 más allá o sin importar cuál es el precio que haya registrado el mercado al momento en el mes sobre el cual se contrató. Es decir, si el mercado operó a $170, el productor va a haber recibido 200, pero si el mercado convalidó un precio de $230, también va a haber recibido 200. Es decir, marca un precio y ese es el que va a recibir. Una alternativa, y las combinaciones de alternativas son múltiples y van creciendo, es una compra de put con un precio de ejercicio de $181 pagando una prima de $4. Gráficamente, esa es la conducta que va a tener según cuáles fueran los precios de la posición resultante. Esto es un futuro a abril del 2013. Y si nosotros, el mercado convalida un precio de 150, la posición resultante va a ser 177. Es decir, ejerzo el derecho, vendo a 181, pagué una prima de 4, me quedan 177 pesos y esa es la base sobre la que yo voy
a trabajar. Tengo un apalancamiento en $177, que siempre que el mercado esté con validez de precios por debajo de 181, yo voy a recibir 177. Luego, si el mercado convalida 190, por ejemplo, mi precio de ingreso va a ser 186. Y voy a acompañar la suba del mercado siempre $4 por debajo del precio que el mercado resuelva. De esta manera, fijé un piso, pero acompañé a la suba que el mercado pudiera presentar a lo largo del tiempo. A partir de ahí también puedo hacer estrategias combinadas. Un futuro a $200 más una compra de call con una prima de $12. Esta es una posición que había en el mercado y esta es la conducta que voy a experimentar. Es decir, voy a fijar un piso de $188, que son los 200 que tiene el precio futuro, menos los $12 que pagué de prima. Ese va a ser mi ingreso neto asegurado. Y luego de los $200, cuando yo pase a tener un punto de ejercicio de la opción que era de 201, voy a acompañar al mercado con los $13, que son la diferencia de 201 menos 200 y $12. Y así voy a acompañar al mercado con una eventual suba hacia adelante. También puedo hacer una compra o un futuro sintético, que es una compra de put. Estamos en la compra de put que habíamos visto recién, combinado con una venta de call. Cuando yo vendo el call, cobro una prima. Cuando compro, pago una prima, por lo tanto el resultado neto de la prima son $8 y eso me da esta conducta. Tengo una fijación de un piso, que en este caso es $189, acompaño en la etapa de crecimiento, pero también le fijo un techo. Si luego el mercado convalida valores, por ejemplo, de 220, mi precio va a ser 209 y esta va a ser la conducta. Cada uno de nosotros puede ir manejando la estrategia para establecerse en la conducta que mejor le parezca. Para esto, obviamente, hace falta contar con mucha información, un seguimiento, porque como dijo Juan, no implica quedarse, tomar una posición y dejarla. Hace falta un seguimiento, hace falta un asesoramiento, pero es, sin lugar a duda, imprescindible para un buen y adecuado manejo del precio, que en definitiva a través del cual va a estar dado fundamentalmente las chances de mi negocio. También hicimos estas son las condiciones que hay hoy en el mercado, o ayer mejor dicho, respecto ahora sí a la soja. Recién Juan planteó su sensación de que los precios son firmes, que en el futuro esta firmeza está asegurada, pero siempre hay un escenario posible que difiera de lo que nosotros leemos. ¿Por qué? Bueno, porque las políticas son cambiantes, porque las realidades son distintas, porque la psicología del mercado puede reaccionar de una manera incorrecta. Hoy, evidentemente, los precios que se están visualizando de acá están marcando precios históricos altos.
Y yo puedo tomar la decisión de esperar que esos precios se convaliden y correr el riesgo de que no se dé, o puedo tomar una decisión de asegurarme un precio y acompañar, por lo menos si esto sigue con firmeza y subiendo, acompañar esa conducta, de manera tal que yo me asegure una ecuación de ingresos y costos adecuada y pueda aprovechar parte de esos beneficios. Porque yo le invito a que por un momento pensemos si no hay riesgo de que los valores mayo del año que viene, que creo que están en $355, se convaliden o no. A ver, nosotros venimos en este momento de una pésima campaña sudamericana, estamos en presencia de una campaña mala en el norte, y eso el mercado le da una cierta lectura y convalida los precios que estamos. Ahora, supongamos que esto, porque en Sudamérica todavía ni siquiera se empezó a sembrar. Supongamos que nos volvemos ultraproductivistas, que el clima nos va re bien y que nos ubicamos en mayo del año que viene, el mercado recibiendo informes de que una gran producción sudamericana con problemas de almacenaje, que Argentina abrió la política de ROE, podemos intervenir en el mercado de manera fluida, y a su vez la crisis en Norteamérica, la crisis climática en Norteamérica ya pasó y los mercados están contraídos porque Europa decidió seguir ajustando y porque China decidió regular su consumo. ¿Es posible? ¿Y si eso ocurre? Ahora, también es posible que, además de esta situación, no llueve tanto en Sudamérica. Y la gente sembró soja porque es un mercado menos intervenido, pero maíz no. Es decir, a ver, lo estoy poniendo en términos extremos porque lo importante que tomemos conciencia es que más allá de la evaluación que tomemos cada uno de nosotros para generar una posición, las certezas que se den nuestras evaluaciones no son 100%. Siempre está la probabilidad que lo que hoy aparece como razonable, como variables fuertes, vayan cambiando por acciones reales de la economía o por acciones psicológicas del mercado. 5 minutos. Bueno, entonces me voy a apurar. Bueno, las variables de la soja son similares a las de maíz, pero bueno, quería compartir con ustedes qué es lo que había hoy en el mercado. De todos modos, lo vemos después. Pero yo quería hacer una reflexión que me lleva. Es decir, cuando nosotros hablamos de riesgo-precio, siempre instalamos en nuestra cabeza el futuro. ¿Qué va a pasar con el precio en el futuro? Y pensamos en mercados de forward, de futuros y de opciones. Y para el mercado disponible, ¿hay riesgos en la conformación de un precio adecuado? ¿Cuáles son los contratos disponibles? Los contratos de breve plazo, de entrega y pago inmediato, lo que se llaman spot, las operaciones de mercadería disponible y entrega futura con o sin anticipo, operaciones a fijar, que son operaciones donde la mercadería está entregada y donde se pacta la mecánica para ponerle precio. En general son los precios pizarra. Y el precio pizarra es el promedio de las operaciones informadas en la Cámara Arbitral ligada. Y por último los contratos forward, que sí los vimos. De hecho, hay riesgo de no contar con los precios de referencia que orientan a los operadores. Yo hoy pedí, ¿cuáles fueron los precios de ayer? Me dieron los precios de ayer. Y los pizarra
sin cotización, ningún grano, nada, ni soja, ni girasol, ni maíz, ni trigo, sin cotización. Obviamente algo está pasando en los mercados que hacen que también el riesgo, el mercado disponible esté sujeto a riesgo y a la visualización que cada una de las partes estén haciendo. ¿Cómo se minimizan? Esto es por la ausencia de mercados eficientes, como vimos que era una de las condiciones que se necesitan. ¿Cómo se minimizan? Dotando de volumen a los mercados formales a través de las bolsas. Es muy normal la tentación de hacer una operación directa, de no informarla, porque le saca una ventaja personal particular a ese negocio. Ahora, señores, si hacemos esto, no contribuimos a la formación de un mercado que pueda informar, que pueda desarrollar las herramientas de las que disponemos para que nosotros tengamos un mercado en el que podamos administrar riesgos. Informando, registrando los contratos, fortaleciendo la cadena comercial, que es la que me nutre de toda la información, el asesoramiento y los posicionamientos que se requieren para una buena administración del riesgo-precio. Y en las instituciones también tenemos derechos. Tenemos obligaciones y deberes que cumplir. No resulta posible imaginar acciones de mayor integración y coordinación. Señores, tenemos MADVA y tenemos ROFEX, 70% uno, 30% otro, y con el volumen dividido. No es gran volumen, sigue siendo escaso, pero tenemos el volumen dividido. ¿Es razonable? No podemos generar un mecanismo más eficiente para la integración. Se está trabajando, pero cuesta mucho poderlo lograr. Hoy los mercados, los ámbitos donde se funciona la rueda viva voz están perdiendo vigencia en todos lados, en todo el mundo. Hoy los mercados se hacen básicamente a través del sistema de mercados electrónicos. No es posible pensar en un gran mercado electrónico con una gran plataforma que integre a todas las bolsas, las 6 bolsas que hay en el país, y los operadores habilitados puedan entrar, cada uno ofreciendo y cada uno cerrando negocios. Esto lo han hecho otros países. España tiene 5 bolsas integradas, San Pablo la tiene, Australia la tiene. Es decir, una gran plataforma única donde todos operen en esa misma plataforma, cargando oferta y cancelando de acuerdo a posiciones. Esto hoy con la informática, con las comunicaciones que hay, la fluidez de las comunicaciones y la disposición informática, es claramente posible y creo que debemos hacerlo. ¿Qué ocurre en Córdoba? En Córdoba y zona de influencia. Córdoba es una región que está creciendo en producción y que está creciendo en negocios regionales. Esta no fue nuestra producción, más allá de que este año tuvimos una baja producción, pero de esta producción, más de 1,5 millones de toneladas de trigo se compran en Córdoba, más de 4 millones de toneladas, 3 millones de toneladas de maíz es lo que vamos a poder comprar cuando estén todas las plantas industriales de etanol en desarrollo. Más de casi 4 millones de toneladas es la soja que se compra en la provincia de Córdoba. Estos son los proyectos de etanol que hay para la Argentina, de los cuales 1 millón son para Córdoba. Es decir, estos mercados que estamos viendo están todos orientados pensando en Rosario, pensando en los puertos pero y en Córdoba. ¿Contemplan estos negocios, estos mercados, la realidad de Córdoba? Este operatorio